El rey Acaz, el padre de Ezequías, había clausurado el templo y todos los cultos. Por ende, su hijo Ezequías, cuando llegó al trono, hizo una profunda reforma en tres etapas. La primera consistió en abrir el templo, repararlo, limpiarlo con el objetivo de reanudar los cultos diarios. En la segunda etapa, retornó lo que Dios había establecido concerniente a las fiestas anuales, la Pascua en primavera y las otras terminando con los tabernáculos en el otoño. Y la tercera etapa consistió en restablecer el orden sacerdotal y levítico conforme a lo que David había instaurado, para que hubiesen sacerdotes diariamente como levitas con el propósito de atender al pueblo y celebrar todos los cultos diarios. Al momento de celebrar los diversos sacrificios, los sacerdotes no tenían ofrendas disponibles, pero dice el verso 3 que el rey contribuyó alegremente de su propia hacienda, de sus propios recursos, para llevar a cabo los diversos holocaustos, tanto en la mañana como en la tarde, de tal forma que los sacerdotes pudiesen cumplir con lo que ya el mismo rey había establecido. Los sacerdotes y levitas abandonaron sus propios trabajos seculares para dedicarse ahora exclusivamente al templo, tal como Dios lo había ordenado. Sin embargo, no tenían cómo sostener a sus familias. Por lo tanto, dice el verso 4, que el rey motivó al pueblo, tanto en Jerusalén como también a las ciudades de afuera de todo Judea, a que reanudaran una buena costumbre que ellos habían dejado de practicar, y era la devolución de los diezmos y también de las ofrendas y las primicias. Al ver el ejemplo del rey y el gran interés que él tenía por las cosas espirituales, todo el pueblo decidió volver a ser fiel a Dios en todo lo que el Señor se había reservado como suyo y que se estaba reteniendo. Dieron muchas primicias del grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas que ellos tenían, sus cosechas, sus vacas, sus ovejas, y trajeron los diezmos también de lo santificado, de las cosas que habían prometido a Dios, y los depositaron en montones, dice el verso 5 y 6. Dos tremendas cosas acontecieron con este acto del rey y del pueblo. Los sacerdotes se dedicaron fielmente a la obra que Dios les había encomendado, y el pueblo fue tremendamente bendecido al volver a ser fiel a Dios, devolviendo sus diezmos y sus ofrendas. El sumo sacerdote Azarías expresó: porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones. Cuando somos fieles a Dios, pues Él nos bendice espiritualmente como también materialmente. En todo desaliento y desánimo espiritual, normalmente tendemos a dejar de ser fieles a Dios con los diezmos y las ofrendas. Estos, estos recursos de diezmos y ofrendas son un asunto de relación con Dios, y cuando ésta se quiebra, nuestra fidelidad también es afectada y por ende somos severamente afectados también. Los resultados a veces no son meramente económicos. A veces los hijos no quieren saber ya de Dios, se van de la iglesia, el matrimonio se ve afectado, se rompe, las relaciones se deterioran, y qué decir de la salud, de la fuerza física para trabajar. Ageo lo dijo de esta manera: sembráis mucho, pero recogéis poco. Coméis, pero no os saciáis. Bebéis, pero no os quedáis satisfechos. Os vestís, pero no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su salario en saco roto. Por otro lado, cuando hay un reavivamiento y una reforma grande como esta que se da aquí, ya sea personal o grupal, los diezmos y las ofrendas también tienen mucho que ver. Lo vemos en Israel cuando salieron de Egipto, fueron motivados a ser fieles. Se ve acá con Ezequías haciendo esta reforma.
Se ve con Judá cuando está volviendo el cautiverio en la época de Nehemías, cuando el pueblo otra vez decide ser fiel a Dios. Y lo vemos con los apóstoles y con Pablo en la iglesia primitiva y en todas las edades, cuando una familia o una iglesia deciden hacer profundos cambios espirituales. Definitivamente también se toman en cuenta estos elementos de fidelidad a Dios. Y por ende los resultados son tanto espirituales como materiales de una forma tan evidente como se ven en este capítulo. El verso último nos dice que el pueblo buscó a Dios, hicieron las cosas de todo corazón y Dios los prosperó. Qué alegre es tener a un Dios que nos da la prosperidad, que solamente nos pide que vayamos a Él, que le busquemos de todo corazón y entonces Él decide darnos sus bendiciones espirituales y materiales. Que estas bendiciones lleguen a ti este día y siempre.